Hola, muy buenas a todos y en primer lugar quisiera dar las gracias a la Fundación Vivo Sano Vive Sin Radón por esta segunda edición del Congreso Nacional de Gas Radón. Mi nombre es José Luis Gutiérrez Villanueva y trabajo como especialista en la medida de gas radón en la empresa Radonova en Suecia. La ponencia de hoy vamos a hablar en líneas generales de qué es el gas radón y cómo se mide. ¿De acuerdo? Para eso hemos estructurado la ponencia de la siguiente manera. Vamos a hablar una primera parte de fundamentos de radón, cosas muy generales. Una de las preguntas muy comunes que surgen cuando se habla de gas radón es ¿de dónde procede? Y para ello dedicaremos un apartado de la presentación a las fuentes de radón. Hablaremos de legislación y terminaremos respondiendo a la pregunta inicial de cómo se mide el gas radón. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a empezar hablando de los fundamentos, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos que pensar, lo primero que siempre tenemos que hablar cuando estamos tratando de gas radón es de riesgos, la palabra riesgos. Y vivimos rodeados de riesgos. Este verano, por ejemplo, en España, el hecho de que haya habido estas diferentes olas de calor suponen un riesgo. Ha muerto gente por golpes de calor. ¿Vale? Del mismo modo, tenemos riesgos también, por ejemplo, cuando viajamos, ¿vale? Bien sea por tren, por barco, por avión, en coche. Vivimos rodeados de riesgos, ¿de acuerdo? Pues la exposición a gas radón es uno más de esos riesgos que nos rodean. Ah, por otro lado, nosotros vivimos en un planeta que es radiactivo, ¿vale? Y esto es muy importante el tenerlo en cuenta. Nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra, en el que vivimos, aquí tenéis una de las fotos pues, más famosas tomadas por la NASA del planeta Tierra, es un planeta que es radiactivo y lo va a ser siempre. De hecho, si no fuera radiactivo, no sería posible la vida en la Tierra, ¿vale? Y la Tierra, nuestro planeta, era más radiactivo hace 2000 años de lo que lo es ahora. Esto muchas veces, cuando se habla de esta manera, muchas veces es chocante, ¿no? Porque cuando hablamos de radiactividad, inmediatamente lo asimilamos a accidentes nucleares y este tipo de cosas. Veremos después que esa es prácticamente la dosis que procede de ese tipo de situaciones es prácticamente insignificantes comparadas con las dosis procedentes de la radiación natural. En definitiva, nuestro planeta es radiactivo. Y nuestro planeta, uno de los gases que proceden de nuestro planeta es el gas radón, que es asimismo un gas también radiactivo. Aquí tenéis una fotografía de una de las personas que por primera vez hablaron de gas radón, ¿de acuerdo? Que es el físico alemán Ernst Dorn. El radón es un gas que es es un elemento de la tabla periódica con número atómico 86. Algunas de las características las tenéis aquí. Además de ser un gas radiactivo, es un gas natural, es un gas noble, ¿vale? Muy importante el tener esto en cuenta por lo que veremos más adelante de cuál es la peligrosidad asociada a la exposición a gas radón. Tiene una vida media que es suficiente para que le podamos detectar. Además, es un emisor alfa y, muy importante, sus descendientes son también emisores alfa de alta energía, pero sus descendientes no son gases nobles. Y sobre todo, es un agente cancerígeno. ¿De acuerdo? Este es uno de los motivos por los cuales hoy estamos aquí hablando de gas radón. ¿Vale? Es un agente cancerígeno. Pregunta muy típica, muy habitual. ¿La peligrosidad del gas radón es natural o es artificial? Bueno, pues las concentraciones elevadas de radón no son naturales. Es decir, no es normal tener concentraciones altas de radón en el interior de un edificio. Se pueden evitar y en muchos casos las prácticas constructivas pueden influir en las concentraciones de radón, bien sea para reducirlas o bien sea para aumentarlas, ¿vale? Pero no es algo que sea natural, no es normal tener concentraciones elevadas dentro de un edificio. Hemos estado hablando de que el radón es un gas cancerígeno, no hay duda, así lo han puesto de manifiesto multitud de estudios. Por ejemplo, la Agencia de Investigación contra el Cáncer coloca el radón en la parte alta, de acuerdo como agente cancerígeno del grupo 1.
en los cuales este es un grupo de agentes cancerígenos de los cuales no hay ninguna duda que generan cáncer en humanos, como por ejemplo podría ser el tabaco, la exposición a radiaciones solares, etcétera. Uno de ellos es el garradón. Además, también, cuando hablamos de radón, y esto es lo que comentábamos al principio, si recordáis cuando hemos puesto la fotografía del planeta Tierra, las principales fuentes de radiación que tenemos, una persona cualquiera, vosotros que estáis viendo ahora esta ponencia en vuestras casas o en vuestros centros de trabajo, yo que me encuentro aquí en Suecia haciendo este vídeo, cualquier miembro de la población está expuesto a radiaciones. Pero, ¿cuál es la composición de esas radiaciones que nos llegan? Bueno, pues si os fijáis en estos datos, que está tomado del manual que hizo en 2012 el Consejo de Seguridad Nuclear usando datos de ANSKIR, que es una organización de las Naciones Unidas que se dedica a analizar todo lo referente a radiaciones ionizantes, podemos observar cómo, fijaros, vamos a empezar por los porcentajes pequeñitos, ¿vale? Y fijaros, tenemos un 0,2%, ¿vale? Se refiere o bien sea a radiaciones que proceden del trabajo, ¿vale? Gente que está trabajando con determinados tipos de materiales, o bien a los famosos vertidos y lluvias radiactivas. Es prácticamente insignificante. Un poquito más alto tenemos en torno a un 9 y pico por ciento, que son los alimentos, ¿vale? Las bebidas, el agua. Los alimentos tienen contenidos radiactivos y eso también nos genera una dosis. El siguiente en la escala serían los rayos cósmicos, ¿vale? A medida que nos desplazamos, ¿de acuerdo? No es lo mismo la radiación que recibe una persona que se encuentra en Alicante, por ejemplo, que está a nivel del mar, que alguien que se encuentra, pues, no sé, en Covadonga, ¿de acuerdo? O en una montaña en los picos de Europa, que está más alto del nivel del mar, ¿vale? De hecho, por ejemplo, cuando volamos, recibimos una radiación durante el vuelo, ¿vale? Eso también es parte de la radiación que recibimos. Si nos movemos un poquito más, evidentemente estarían los rayos gamma de la corteza terrestre, ¿vale? El planeta Tierra, como hemos dicho anteriormente, es un planeta que es radiactivo, por lo tanto genera emisiones y una de ellas son las emisiones gamma, ¿vale? Que proceden bien del suelo, de muchos sitios. El siguiente en la escala serían los diagnósticos médicos, ¿vale? Cuando nos hacemos una radiografía, cuando nos hacemos pruebas de medicina nuclear, etcétera, eso también genera una radiación, ¿vale? Pero fijaros, la mayor parte de radiación, ¿vale? Casi la mitad procede de exposición a gas radón. Dicho de otro modo, eh, la mayoría de la radiación que nosotros estamos recibiendo, la recibimos por estar donde nos encontramos. Es decir, mientras dormimos, mientras trabajamos, mientras estamos viendo una película en nuestra casa, etcétera. Procede de la exposición al gas radón. Vale. A través de muchísimos estudios, no hay ninguna duda de que el radón es la causa principal de cáncer de pulmón si excluimos el tabaco, ¿vale? Esa es la principal fuente, la principal causa de cáncer de pulmón. Miles de personas mueren todos los años en todo el mundo debido a un cáncer de pulmón que ha sido generado no por fumar, no eran fumadores, pero es debido a la exposición a radón. En España podríamos hablar en torno a unas 1000 y pico personas anuales que mueren debido a esta causa. En esta especie de infografía está tomada de un estudio muy reciente publicado por el grupo de Laura Mezquita del Hospital Clínic de Barcelona, en el cual se muestra de alguna manera la sinergia que hay entre el radón y el tabaco. El radón, como hemos dicho anteriormente, es un emisor alfa, ¿vale? Y las radiaciones alfa tienen una energía, una capacidad de transferencia energética muy alta. Son radiaciones que tienen mucha energía. Y esto va a generar efectos, tanto efectos genómicos como efectos en el sistema inmunitario, ¿vale? Y esto genera que sea el principal factor de riesgo de cáncer de pulmón en no trabajadores, perdón, en no fumadores, ¿vale? Fijaros también muy importante, estamos hablando de factores de riesgo, ¿vale? No quiere decir que
por tener una exposición de radón X, inmediatamente se vaya a generar un cáncer de pulmón. Los efectos de las radiaciones ionizantes son efectos estocásticos, no son efectos deterministas, ¿vale? Es un factor de riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? Bueno, pues Sarah Darby en el año 2006, junto con otros muchos investigadores de toda Europa, llevó a cabo un estudio epidemiológico llevando a cabo, realizando medidas de gas radón en las viviendas de casi más de 18.000 casos en toda Europa. Y bueno, las conclusiones las publicó en este artículo que tenéis aquí su referencia, un artículo muy interesante que recomendaría muchísimo su lectura. Y una de las conclusiones más importantes, a mi modo de ver, de este estudio es que no hay un umbral por debajo del cual la exposición a gas radón se considere que no es peligrosa. ¿De acuerdo? Siempre hay un riesgo. Dicho de otro modo, cuando, por ejemplo, estamos clasificando un país, de acuerdo a un territorio, es un gravísimo error identificar una zona del país como zonas de riesgo nulo o zonas de riesgo cero. Eso no es correcto. Habrá zonas de más riesgo o zonas de menos riesgo, pero el riesgo siempre existe. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante al tener en cuenta, sobre todo de cara al legislador. No puede nunca el legislador clasificar una zona de un país como zona de riesgo nulo. Hay muchísimos ejemplos en la bibliografía de concentraciones de radón tremendamente elevadas en zonas de los países que se consideraban que eran de riesgo bajo. ¿De acuerdo? Y uno de los motivos es que siempre hay un riesgo, no hay un umbral por debajo del cual la exposición sea segura. ¿Vale? Esto es muy importante a tener en cuenta. Además, el Código Europeo contra el Cáncer también recoge el gas radón dentro de las 12 formas distintas de reducir los riesgos de desarrollar un cáncer. Bueno, dicho lo cual, hemos hecho una primera exposición de cuáles son los fundamentos del gas radón y hemos incidido mucho en la palabra riesgo. Sabemos que el gas radón es un gas radiactivo que además es emisor alfa. ¿Vale? Pero ¿de dónde procede el gas radón? Esta es una de las preguntas muy habituales que hay. ¿De dónde procede este gas? Bueno, pues el gas radón procede fundamentalmente de 3 fuentes y es importante tener en cuenta que son en orden de importancia. La primera de ellas sería el suelo, ¿vale? El subsuelo sobre el cual se asienta el edificio, ¿vale? Es la fuente principal de radón, ¿vale? Los materiales que componen este suelo pueden tener determinadas concentraciones en radio 226, que es el predecesor del radón en la cadena de desintegración radiactiva, y obviamente es la principal fuente. La segunda fuente en orden de importancia serían los materiales de construcción, ¿vale? Muy, muy importante. Los materiales de construcción pueden ser una fuente de gas radón en el interior de un edificio. Y en el último lugar tendríamos el agua. ¿De acuerdo? El radón es un gas que se disuelve en el agua y por lo tanto puede viajar a través del agua y puede ocurrir que tengamos una concentración de radón importante en un lugar, pero la fuente de ese radón esté alejada porque ha venido a través del suministro de agua. ¿De acuerdo? Pero bueno, en la mayoría de los casos no es la principal fuente, ¿vale? Pero sí que hay situaciones en las cuales la principal fuente de radón en el interior de un edificio es el agua. Una vez que ya tenemos identificadas las fuentes, necesitamos saber cómo se mueve el radón dentro de un edificio. Y aquí tenéis en esta diapositiva, tomada de la Agencia de Protección del Ambiente de Irlanda, todas las diferentes opciones para que pueda entrar una determinada cantidad de radón en el edificio. ¿Vale? Aquí tenéis, pues bueno, pueden entrar a través de los suelos, a través de grietas en los muros, a través de las ventanas, a través de la ducha, etcétera. ¿De acuerdo? Hay muchas vías de entrada para el gas radón. Y teniendo en cuenta que el transporte de radón fundamentalmente son procesos convectivos, ¿de acuerdo? Es decir, diferencias de presión entre dos zonas,
Pequeñas diferencias de presión de unos poquitos pascales son suficientes para mover grandes cantidades de radón, con lo cual esto es muy importante a tener en cuenta cuando se llevan a cabo acciones de remedio, de acuerdo, de radón, el jugar con los gradientes de presiones para evitar que o bien entre o sacar lo que hay dentro, ¿de acuerdo? Bueno, y sería muy interesante que tengamos en cuenta también estos dos conceptos que normalmente y muchas veces se confunden, ¿de acuerdo? Que son la emanación y la exhalación. Estos son dos conceptos que explican cómo se mueve el radón desde el suelo hasta que llega, hasta que sale del suelo. Vamos a comenzar explicando en qué consiste la emanación. En el interior del suelo tenemos diferentes materiales que tienen diferentes contenidos en radio 226. Lo que está ocurriendo en los granos de estos materiales, en los granos de este suelo, lo que está pasando es que el radio 226 se está desintegrando en radón 222 y ese proceso se denomina emanación. ¿Vale? Cuando un átomo de radio 226 se ha desintegrado y genera un átomo de radón 222, tiene que pasar a los poros del suelo mediante un proceso que se llama emanación. Ahora bien, ahora ya tenemos en el interior del suelo, tenemos en los poros del suelo, tenemos garradón. Ese garradón tiene que salir hacia el exterior y esa salida hacia el exterior se realiza mediante un procedimiento que se denomina exhalación de radón. ¿Vale? Que lógicamente va a depender pues, bueno, de muchos parámetros, porosidad, permeabilidad, etcétera. ¿Vale? Pero es muy importante tener en cuenta todos estos dos conceptos porque son diferentes. Además, se miden de forma distinta. La emanación es un valor adimensional, mientras que la exhalación tiene unidades de becquerelios por metro cuadrado por hora. ¿Vale? O sea, eso es muy importante a tener en cuenta. Bueno, siempre en este apartado, al llegar a este punto, en una presentación sobre generalidades de gas radón, es muy interesante recordar lo siguiente. Fijaros, hemos hablado de los fundamentos, que están claros, se conoce muy bien lo que es el gas radón, del mismo modo que se conoce también muy bien cómo se transporta, cuál es la peligrosidad, etc. Pero todo eso sería baladí si no tenemos una legislación potente que de alguna manera esté diseñada para proteger a los ciudadanos de la exposición a dicho gas. ¿Vale? Y para ello en las siguientes diapositivas vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que ha sido la legislación de radón a lo largo de varios años. Y vamos a comenzar con esta que tenemos aquí. Fijaros, vamos a remontarnos al año 96, hace casi 30 años, ¿de acuerdo? Que surgió la directiva 9629 Euratom. Dicha directiva hablaba de la protección a la población de los riesgos derivados de la exposición a la radiación natural. ¿Vale? Pasaron varios años, 5 en concreto. Dicha directiva se implementó apurando el plazo al máximo en el año 2001 y se implementa en el Real Decreto 783, en el cual ya aparece en la legislación española por primera vez ciertas nociones sobre protección a la población de los riesgos derivados de la exposición a radiaciones naturales. ¿De acuerdo? Pero eso era algo que no quedaba muy claro quién lo tenía que gestionar, hasta que en el año 2010 se habló que eran los organismos responsables de industria de las comunidades autónomas los que tenían que llevar a cabo ese control. En otras palabras, desde el año 2010, y España ha sido uno de los primeros países en Europa, hay material legislativo para obligar a la medida de radón en los centros de trabajo. Muchos de los que estaréis siguiendo esta presentación ahora, esto será algo nuevo, diréis, pues no lo conocíamos. Evidentemente no se conocía y por lo tanto no se hacía, pero había legislación desde el año 2010. Año 2012, el Consejo de Seguridad Nuclear publica en el BOE la instrucción IS-33, pero lo que ha sido el verdadero cambio, la verdadera revolución en materia de protección radiológica, si nos referimos al gas radón en Europa, ha sido la publicación de la Directiva 59/2013 Euratom en el año 2013. Estamos hablando de hace 9 años, ¿de acuerdo? En el año 2013, hace casi 10 años.
Bueno, esta directiva se publica, como veis aquí en la transparencia, aparece publicada en el boletín de la Unión Europea el 17 de enero del año 2014. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí hay un plazo, ¿vale? Hay un determinado plazo para que los países miembros hagan los trabajos correspondientes para implementar esa directiva. Y ese plazo, veremos después cuando acaba, pero lo importante de la directiva y lo que es verdaderamente revolucionario es que hasta este momento, hasta que se publica esta directiva, se hablaba en líneas generales de protección a la población frente a los riesgos a la exposición a radiaciones naturales, exposición a radón, etc. Pero quedaba muy, muy difuso. Es decir, ¿cuál es el nivel de referencia? Si nosotros vamos a medir un edificio, por ejemplo, y cumplimos, es decir, queremos como empleador, yo quiero proteger la salud de mis trabajadores y mido en mi puesto de trabajo y resulta que tengo 2.720 más menos 230 becquerelios por metro cúbico. ¿Qué me dice ese valor? ¿Con qué lo puedo comparar? Desde un punto de vista de la legislación, ¿es un valor alto? ¿Es un valor bajo? ¿Me tengo que preocupar? ¿No me tengo que preocupar? ¿Qué es? No había nada de eso. Hasta el año 2013, cuando por primera vez se introduce los 300 becquerelios por metro cúbico de exposición, de concentración promedio anual, ¿de acuerdo? Y como nivel de referencia tanto para público como para trabajadores. Y esto es muy importante porque no se hace una diferencia. El nivel de referencia es exactamente el mismo. Ahora bien, los países necesitan implementarlo. El plazo para implementar la directiva, es decir, el plazo para que los 27 países de la Unión Europea tuvieran en sus legislaciones, en sus respectivas lenguas oficiales, publicada la implementación de dicha directiva, fue el 6 de febrero del año 2018. Han pasado ya 4 años y medio y España todavía no ha implementado la directiva. ¿De acuerdo? Sería una sorpresa que cuando estéis viendo esta presentación ya estuviera implementada y se hubiera publicado el Real Decreto. Ojalá sea así. ¿De acuerdo? Pero 4 años y medio después, España no ha implementado esta directiva. ¿Vale? Es decir, llevamos 4 años y medio de retraso. Y esto es muy importante. Con lo cual, en agosto de 2028, ¿de acuerdo? Perdón, de 2022, la situación que tenemos es la siguiente. A nivel legislativo en España. Está obsoleto la instrucción IS-33, ¿de acuerdo? Esa está obsoleta en términos de niveles de referencia, ¿vale? El nivel de referencia que aplica es el que aparece en la directiva Euratom BS 59/2013 como nivel de referencia de concentración promedio anual de trabajadores ¿de acuerdo? Los 300 becquerelios por metro cúbico, que son también los mismos 300 becquerelios por metro cúbico que aparecen en el Real Decreto del Código Técnico de la Edificación. ¿De acuerdo? Estos son los dos documentos legislativos que hay ahora mismo en vigor. Y es muy importante recordar esto que aparece en la transparencia, que la directiva se puede invocar por parte de los particulares sin necesidad de que esté implementada en la legislación española. Es una directiva europea y es de obligado cumplimiento a todos los Estados miembros, con lo cual cualquier trabajador, cualquier particular puede invocar el cumplimiento de dicha directiva. Y las autoridades, la justicia le daría la razón. ¿De acuerdo? Con lo cual esto es muy importante tener en cuenta. Es por ese motivo por el cual el nivel de referencia son 300 becquerelios por metro cúbico, a no ser que cuando se implemente la directiva por medio de un Real Decreto se elija un nivel de referencia inferior, como ha sucedido en otros países de Europa. Hay países de Europa que tienen 100 becquerelios por metro cúbico de nivel de referencia o 200 becquerelios por metro cúbico, ¿vale? Pero no puede ser superior a esos 300. Además, exceptuando la directiva, dejando la directiva europea aparte, a nivel de edificación, a nivel de edificios, de viviendas, desde el mes de septiembre del año 2020, hace aproximadamente 2 años, es de obligado cumplimiento en todos los proyectos de obra nueva que se lleven a cabo o rehabilitaciones, el cumplir con los requisitos del Código Técnico de la Edificación que en lo referente al radón aplica el apartado HS6 de salubridad
y ahí se dan las pautas cuando se tienen que llevar a cabo este tipo de medidas, que son en edificios de nueva construcción y en edificios existentes. ¿De acuerdo? Además, en locales no habitables ahí no aplicaría y el código técnico especifica qué se entiende por locales no habitables. ¿Vale? Pero muy importante recordar que el nivel de referencia son 300 becquerelios por metro cúbico. Y esto es fundamental. Desde el mes de septiembre del año 2020 es obligado llevar a cabo, es obligado el cumplimiento del código técnico. Si hay un proyecto de obra nueva que se está haciendo o una rehabilitación que ignora la protección frente al gas radón, desde un punto de vista de código técnico, ese proyecto sería ilegal. ¿Vale? O sea, esto es muy, muy importante tener en cuenta. Bueno, pues tenemos, digamos, la ciencia básica, tenemos los fundamentos y las fuentes, sabemos de dónde procede. La otra parte que tenemos, que es muy, muy importante, tenemos una legislación que de alguna manera justifica, ampara el llevar a cabo todo ese tipo de medidas. Ahora bien, respondamos a la pregunta que nos hacíamos al principio de la presentación. ¿Cómo medimos este gas? ¿Vale? ¿Cómo se mide el gas radón? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar responder en las siguientes transparencias que tenemos aquí a continuación. Fijaros, esta transparencia recoge todos los procesos de medida de gas radón. Nos centramos en este caso en la medida con detectores pasivos, ¿vale? Un poquito más adelante hablaremos qué son detectores pasivos y cuáles son activos, ¿vale? Pero hablemos de detectores pasivos. Y para ello, el parámetro que determinan este tipo de detectores es un parámetro que se llama exposición de radón, ¿vale? Que se mide en becquerelios por metro cúbico y por hora, ¿vale? Cuando colocamos detectores pasivos, normalmente son materiales plásticos y todos los puntitos negros que veis aquí en la fotografía, estos puntitos son las trazas que han generado las desintegraciones radiactivas del gas radón en el lugar donde se ha colocado el detector. ¿Vale? Para observar estos puntitos negros, lo que se hace, el plástico que está dentro de estas cajitas negras, se extrae, es un plastiquito pequeño, ¿de acuerdo? De 2 centímetros por 2 centímetros. Se lleva a cabo un proceso de revelado analógico, similar a como se hacía antiguamente la fotografía analógica. Este proceso de revelado lo que da como resultado es esto que veis aquí. Se cuentan el número de puntitos que aparecen aquí negros. Todo esto lleva un proceso de software, etcétera. No es tan sencillo como lo estoy contando. Y a partir de ahí se calcula la exposición, que son becquerelios metro cúbico por hora. El nivel de referencia aparece en becquerelios por metro cúbico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para pasar de exposición a concentración, tenemos que dividir por el tiempo de exposición. ¿Vale? Y esto que parece obvio, en muchas ocasiones los usuarios de los detectores de radón olvidan dar este dato, con lo cual es absolutamente imposible, si no se conoce ese dato, calcular cuál es la concentración. Porque un mismo valor de exposición, dependiendo por cuántas horas dividamos, va a dar un valor de concentración u otro. Con lo cual, siempre, cuando llevéis a cabo una medida de radón, empleando detectores pasivos, por favor, a la empresa que vaya o el laboratorio que vaya a llevar a cabo ese análisis, suministrarle siempre el momento de inicio y el momento de final de la exposición, porque si no el laboratorio no podrá nunca calcular cuál es la concentración. ¿De acuerdo? Eso es muy, 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 muy importante. El siguiente paso sería hablar de dosis. En esta presentación estamos obviando esta parte de la dosis, ¿de acuerdo? Daría lugar a otra presentación un poco más profunda, ¿vale? Y para calcular la dosis, pues bueno, utilizamos otras cuestiones como son pues factores de conversión de dosis, etcétera, ¿vale? Bueno, lo siguiente, a ver, perdón, disculpad un momento, vale. Lo siguiente que queremos hablar, o que sería interesante, es hablar del radón en Europa, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar un poquito de los famosos mapas, ¿vale? Cuando hablamos de mapas, de radón, perdón, siempre se habla de mapas, ¿vale? Siempre la gente tenemos en la cabeza unos mapas de colores en los cuales aparentemente, pues si la zona es más roja es más peligroso, si es más verde es menos peligroso, y se ven mapas como este, por ejemplo, que tenemos aquí del año 2021,
está actualizado, es el mapa de radón elaborado por por el Centro de Investigación de la Comisión Europea. Y en el caso de España, el Consejo de Seguridad Nuclear, en colaboración con diferentes universidades, elaboró este mapa, ¿de acuerdo? Este mapa que tenemos aquí, fijaros, tiene muy poquitos datos. En el año 2014 tenía poco más de 9.000 datos. Y son pocos, ¿vale? Pueden parecer muchos, pero es una cantidad realmente minúscula, ¿de acuerdo? Es muy poco teniendo en cuenta el terreno que hay en España, ¿vale? Para llevar a cabo este mapa se dividió el territorio del Estado en celdas, en cuadraditos, y cada cuadradito tiene 10 kilómetros por 10 kilómetros de superficie, ¿vale? Y ahí se colocaron detectores, ¿vale? Y en función de eso se elabora la media geométrica de cada cuadradito y se pinta de un color. Pero lo interesante de este mapa, fijaros, vamos a comparar este mapa que tenemos aquí del radón en España, ¿vale? Y decís, bueno, pues en los puntos en los cuales es más rojo, pues hay más radón, y donde es menos rojo, pues hay menos radón, ¿vale? Bueno, esto es lo que intenta de alguna manera mostrar este mapa. Pero comparemos, veremos aquí que hay muchas zonas en las cuales aparecen, pues fijaros, de color un amarillo ahí muy clarito, ¿vale? Con lo cual la media geométrica está entre 0 y 50, ¿vale? Decís, pues bueno, pues muy bien, pues la gran parte del territorio prácticamente tiene una media geométrica muy baja. Sí y no, porque este mapa tenemos que compararle con el siguiente que vamos a poner aquí, que es el mapa de la densidad de medida. Dicho de otra manera, ¿cuántos detectores se han colocado en cada celda de 10 por 10 kilómetros que hemos hablado anteriormente? Y aquí la sorpresa es muy curiosa, porque predominan o bien el color azul o bien el color este, digamos, anaranjado o marrón, ¿vale? El color azul significa que no hay datos, es decir, que no se ha medido, ¿vale? Y el color otro, el anaranjado, significa que como máximo hay 6 datos, ¿vale? Tened en cuenta que cada celda es de 10 kilómetros por 10 kilómetros, ¿vale? Yo soy de Valladolid, con lo cual, digamos que 10 kilómetros por 10 kilómetros, pues puede ser más o menos, quizás un poco más grande que la ciudad de Valladolid. Eh, si yo he colocado 6 detectores en mi barrio de Valladolid y a partir de ahí quiero determinar cuál es la concentración promedio en toda la ciudad, pues es muy escaso, ¿vale? Pues eso es lo que se ha hecho. Evidentemente, esto para nada eh, minimiza el enorme esfuerzo que ha hecho tanto el Consejo como las universidades involucradas en llevar a cabo este tipo de medidas, porque no es fácil llevar a cabo este tipo de medidas. Requieren la colaboración ciudadana, mucho trabajo de laboratorio, etcétera, con lo cual es lo mejor que se ha podido hacer. Pero hay todavía mucho camino por delante, ¿de acuerdo? Y es de esperar que este mapa pues se vaya nutriendo de más y más y más medidas y se vaya ajustando mucho más. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo importante, el mensaje fundamental que hay que transmitir aquí es que jamás, y lo voy a repetir muchas veces, jamás, pero jamás, y jamás, y jamás, y jamás se debe utilizar el mapa para realizar una evaluación de riesgo en un edificio concreto. Nunca se puede hacer eso. Eso es un error brutal. El decir, como mi edificio está en una zona que en el mapa parece pintada de rojo, el riesgo es enorme, con lo cual tenemos que tomar medidas. No, mide primero. Y una vez que hayas hecho una medida en ese edificio, actúa. De la misma manera, al revés. El edificio se encuentra en una zona de riesgo bajo, con lo cual no hay peligro, no medimos. Error brutal. ¿Vale? La única forma de conocer las concentraciones de radón en un edificio es llevando a cabo una medida. ¿Vale? Y esa medida se puede hacer de muchas formas. ¿Vale? Sistemas pasivos o sistemas activos. Sistemas pasivos llamamos a aquellos instrumentos o detectores que lo que nos arrojan es un resultado que es un número con una incertidumbre al final del tiempo de exposición. Ese tiempo de exposición puede ser desde unos pocos días a varios meses, ¿vale? Y ese número con su incertidumbre, pues podemos compararlo con el nivel de referencia. Mientras que los sistemas activos lo que nos dan son series temporales de datos y podemos ver las variaciones de radón, que pueden ser muy grandes, ¿de acuerdo? Las variaciones de radón pueden ser muy grandes, ¿de acuerdo? A lo largo de un día y a lo largo de varios días.
Aquí tenéis algunos ejemplos de sistemas pasivos, ¿de acuerdo? O ejemplos también de sistemas activos, ¿vale? Diferentes muestras. El código técnico de la edificación lo que requiere es que las medidas se hagan por un laboratorio que esté acreditado, que tenga el servicio de medida acreditado 17025. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque cuando comparamos acreditación con no acreditación, hay una diferencia muy grande. Aquellos laboratorios que tienen los servicios acreditados pueden justificar documentalmente que el personal tiene la formación necesaria, los equipos son correctos, se llevan a cabo calibraciones, los ensayos están validados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se puede justificar. ¿De acuerdo? Ha habido un auditor externo que ha minuciosamente investigado todo ese tipo de documentación, mientras que los servicios que no están acreditados no quiere decir que no lo hagan, pero no lo pueden demostrar. ¿Vale? Esa es la principal diferencia entre acreditación y no acreditación. Además, y esto es fundamental, la trazabilidad. Es muy importante el garantizar la trazabilidad de la medida de Garradón. Y la trazabilidad va desde que se ha producido el detector, ¿de acuerdo? El 14 de abril del año 2014, hasta que ese detector se expuso el 10 de octubre del año 2014, se midió el 2 de marzo del año 2015 y el informe se envió al cliente el 10 de marzo del año 2015. Toda esa trazabilidad es fundamental, el mantenerla, porque de lo contrario hay problemas, con lo cual garantizad siempre que el laboratorio que lleva a cabo esos análisis es un laboratorio que tiene una trazabilidad exquisita de todas las medidas. Y además esto también es importante, lo que acreditamos es el procedimiento de medida y no el laboratorio. Hay laboratorios que tienen muchísimos procedimientos de medida de diferentes parámetros y unos les tienen acreditados y otros no. ¿Vale? Con lo cual es importante que os aseguréis también de esto. Y evidentemente, todo laboratorio tiene que cumplir con la Ley de Protección de Datos. ¿Vale? Tenemos la Directiva Europea de Protección de Datos y esto es también muy importante, que os garanticéis que el servicio de medida cumple con esta Ley de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Que tiene un responsable de protección de datos, que tiene sistemas de protección de datos, etcétera. Esto es muy importante que garanticéis también que esto ocurre, ¿de acuerdo? Que el servicio de medida ocurre, ¿vale? Con lo cual hablaríamos de 3 tipos de situaciones: acreditación 17025, trazabilidad y protección de datos. ¿De acuerdo? Bueno, para más información, si queréis, aquí tenéis la página web de nuestra empresa, de radonova.es, en la cual pues, bueno, tenéis muchísima información, todo ello en castellano, de información comercial de los diferentes productos, pero también información muy general que solemos publicar pues 1 o 2 veces al mes de avances en investigación de radón, nuevos desarrollos, etcétera. Y evidentemente, cualquier cuestión, cualquier duda que tengáis, estoy a vuestra entera disposición para que bueno, me hagáis las preguntas oportunas y aquí tenéis mis datos de contacto, bien por teléfono, bien por correo electrónico, mi perfil en LinkedIn, mi Twitter y también podéis escanear el código QR para tener inmediatamente todos estos datos en vuestro teléfono. Pues quedo a la espera de, bueno, de recibir vuestras preguntas y nuevamente agradezco muchísimo a la Fundación por el esfuerzo que han hecho en organizar este segundo Congreso Nacional de Garradón. Os envío a todos un saludo muy grande desde Suecia y quedo a vuestra disposición. Hasta luego.